esta edición, bajo la temática El arte de las musas, la música en la antigüedad clásica, pretendemos continuar ahondando científicamente en las expresiones de las sociedades de las culturas clásicas. Si la arquitectura, la escultura, el mosaico o la plástica en general constituyen manifestaciones evidentes de la vida de los pueblos de la antigüedad grecolatina, no menos importantes son los sonidos que la sociedad de la antigua Grecia produjo y escuchó. Nadie puede dudar las afecciones y motivaciones que la música produce en el ser humano. Es un ámbito profundamente complejo, que lleva a conceptos de trascendencias que pivotan entre lo material y lo espiritual, entre lo físico y lo abstracto, entre lo permanente y lo efímero. Los sonidos nos modelan como individuos, pero también como sociedad, y aún hoy nos ocurre. De ahí también la importancia de abarcar esta temática dentro de las jornadas que hoy comenzamos. En esta tarde contamos con la presencia y la palabra de la doctora María Isabel Rodríguez López, quien bajo el título Del son divino al mundo terrenal, música y sociedad en el mundo griego, nos aportará una nueva visión sobre esta invención divina, la música, así considerada en la antigua Grecia, evocada en múltiples mitos, que pronto pasó al ámbito humano, formando parte de la educación de los jóvenes o extendiéndose a múltiples realidades de la vida cotidiana de las mujeres y hombres del momento. Isabel Rodríguez es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, titular del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología en la Universidad Complutense, especialista en el ámbito de la música de la antigua Grecia y en la iconografía del mundo clásico, ámbitos sobre los que ha publicado numerosas investigaciones. Ha sido codirectora de las excavaciones del yacimiento arqueológico de Casares en Armuña, Segovia, ha participado en diversas prospecciones y excavaciones arqueológicas en España y ha sido, entre otras cosas, directora de las jornadas de iconografía, mitología y música de la Universidad Complutense de Madrid, codirectora del primer Encuentro Nacional de Iconografía del Mundo Antiguo de la UNED y coordinadora de las áreas de iconografía arte antiguo del proyecto Excelen. Es profesora también superior de canto por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y ha sido también docente de Historia de la Música en la Universidad Alfonso X el Sabio, dedicando gran parte de su carrera a la iconografía musical, especialmente a las culturas de la antigüedad. A través de su conocimiento compartido, damos comienzo a esta jornada sobre cultura clásica, que con tanto cariño hemos conformado desde la Fundación Caja Canaria. Esperando que disfruten de estos días, cedo la palabra a Isabel Rodríguez, a quien agradezco enormemente la predisposición y el esfuerzo de estar aquí en esta tarde. Muchas gracias de antemano. Muchísimas gracias por esta amabilísima presentación. Gracias a ustedes por su presencia y también gracias, como no podía ser de otro modo, a la Fundación Caja Canarias, porque verdaderamente este año, con este título, estas jornadas sobre cultura clásica dedicadas a la música, pues están rompiendo una lanza por una disciplina que tradicionalmente en el mundo antiguo ha estado abandonada. Los últimos 20 años han supuesto en el ámbito de la investigación un avance extraordinario, tanto a nivel, obviamente en España, como tristemente sucede en otros campos, hemos sido un poquito rezagados, pero finalmente hemos llegado y las más prestigiosas instituciones académicas, universitarias, los grandes museos están dedicando también su atención a este campo que lo merecía realmente porque es una de las artes importantes en el mundo antiguo, concretamente en el mundo griego quizá es una de las bases de la sociedad. Y yo les voy a proponer en este rato pues un acercamiento a la música en el mundo griego a través de muchas cosas. Va a ser un panorama general a través de los mitos, algunos mitos de la música, no todos, porque esto es un campo absolutamente enorme, los mitos de la música, como digo, los intérpretes, los instrumentos musicales y, sobre todo, a través de las actividades humanas, a través de cómo los hombres y las mujeres en el mundo griego pues participaron de la música y vivieron la música, que era una de las cuestiones importantes en el marco de la sociedad. Por eso el título que ven ustedes en la pantalla es del canto divino
al mundo terrenal, porque vamos a hablar un poco de todos esos aspectos que les comento. Las primeras manifestaciones que tenemos sobre la música en el ámbito helénico son manifestaciones de índole iconográfica. Les estoy mostrando unos ídolos del tercer milenio antes de Cristo, de mediados del tercer milenio antes de Cristo, realizados en mármol de Paros, que como ven representan a un tañedor de aulos, un aulete. Este es el instrumento que veremos luego en numerosas ocasiones, y un arpista, un arpa triangular. Estos ídolos o estas figurillas, pues desconocemos obviamente su significado, dada la cronología tan antigua, pero proceden, como otros ídolos cicládicos, de contextos funerarios, por lo que pudiéramos pensar que serían los encargados de interpretar un freno, un lamento fúnebre, pero ahí nunca lo sabremos. En unas cronologías tan antiguas siempre nos vamos a mover en ese ámbito. Y empiezo por definir rápidamente lo que es la música, lo que es la palabra musiqué, ese término que en griego designa a la música. Musiqué es el arte de las musas, por eso decía al principio el gran acierto, ¿no? El arte de las musas, que son las divinas cantoras del Olimpo. Hay diferentes versiones mitográficas, pero para algunos la versión más extendida son hijas de Zeus y de Nemósine. Nemósine es la diosa que personifica la memoria. Y fíjense, incluso en un texto más tardío, como es este en la descripción de Pausanias en el libro 9, los nombres para este autor solamente cita 3, aunque desde Hesíodo, ya desde el siglo VII a.C., se había generalizado el número de 9 musas. Luego hablaremos más sobre esto. Pero me interesaba, para empezar, hablar de estos 3 nombres: meditación, memoria y canto. Esas son las cualidades, las actividades de un aedo, de un músico profesional, de esos músicos que eran los encargados de recitar y de compartir con sus contemporáneos los poemas épicos, los poemas griegos, que ellos además interpretaban de una manera también improvisada en una medida muy importante, porque la improvisación forma parte, lo adelanto ya, de una medida importantísima de la música en la antigüedad. Parece probable que el culto de las musas fuera un culto muy antiguo y que originalmente se consideraran diosas de la naturaleza, diosas de las aguas, diosas de las montañas, y de hecho uno de los lugares más importantes donde las musas fueron adoradas, como muchos de ustedes sabrán, fue el santuario de Delfos. En el santuario de Delfos es un lugar maravilloso en las faldas del monte Parnaso, pues allí su culto se fue asimilando poco a poco con el culto de Apolo, que es el dios músico por antonomasia, de tal manera que casi de una manera imperceptible, pues llegaron a fusionarse, y Apolo pasó a ser el director del coro de las musas, ese que los textos antiguos citan como Apolo Musagetas o Apolo Musagetes. Eran seres en principio genéricos, que simbólicamente estaban asociados al canto, a la inspiración divina también, y que se convertirían, como digo, en deidades asociadas al culto de Apolo. Estas son las musas apolíneas a las que me refiero, pero existe también otra saga de musas menos conocidas, que son las Piérides o las musas que se adoraban en Pieria, cuyo culto está más relacionado con Dioniso. Lo que pasa que realmente el Dioniso que todos conocemos o que está más extendido es un Dioniso quizá opuesto a Apolo, pero son dioses complementarios. Incluso pues, en el invierno
El culto de Dioniso tenía mucho que ver también con las musas apolíneas, con las musas de Delfos. Las musas no tuvieron un mito propio. En principio actuaban como cantoras en determinadas ocasiones, en determinados lugares, y las vemos, por ejemplo, desde fechas muy antiguas, como puede ser esta crátera François, un vaso famosísimo que procede de una tumba etrusca y que está en el Museo Arqueológico de Florencia, que actuaron como cantoras en diversas ocasiones. Aquí las vemos pues, formando parte en un detalle de este vaso que decía de un cortejo nupcial precediendo el carro de Afrodita y su acompañante, que como no tenemos el nombre, pues parece Ares, aunque está así, Ares, con casi toda seguridad, porque estoy viendo la primera letra y la última, y como ven son 5 musas. Aquí es curioso y llamo la atención desde el punto de vista iconográfico que esta musa que tenemos en el centro, es que no atino muy bien con el... La musa que está en el centro está soplando una siringa, un instrumento de viento, me referiré más adelante a él, que está asociado al mundo de lo pastoril, al mundo de la naturaleza. Probablemente porque, como decía hace un momento, estas divinidades en origen fueron diosas de la naturaleza. Y se asociaron muy pronto al culto de Apolo. Ya en la Ilíada, como ven, se dice, y nadie entre ellos se privó de su ración equitativa de manjares, ni de los sonidos de la lira magnífica pulsada por Apolo, a cuyo alrededor cantaban con linda voz las musas. En el himno homérico al mismo Dios, como ven ahí en esos fragmentos que les he señalado, también aparece un poco la idea y un poco se habla de ese canto responsorial, ¿no? O sea, se encamina trayendo la huecada Forminge, el hijo de Leto, hacia Pito la rocosa, con sus divinas vestiduras fragantes de incienso. Las musas, respondiéndole todas con hermosa voz, cantan de los dioses los dones inmortales y de los hombres los sufrimientos, cuantos sobrellevan por causa de los dioses inmortales y como pasan la vida inconscientes y sin recursos y no pueden hallar ni remedio de la muerte ni protección de la vejez. Y evidentemente también en el himno homérico a las musas y Apolo se habla de los aedos, los citaristas, estos músicos ya del plano terrenal al que nos vamos a referir en el rato siguiente, que tienen un poco como modelo divino. La mitología griega de alguna manera supone un modelo, supuso un modelo para los seres terrenales, para los hombres, de tal suerte que muchos de los mitos y muchas de las escenas que protagonizan los dioses luego son emuladas por los mismos hombres. Como decía, a partir de Hesíodo se generalizó en los textos clásicos el número de 9 para las musas y a cada una de ellas se asoció o se le encomendó una tarea diferente. Calíope, la poesía épica, Calíope es un poco la más importante de todas las musas. Clio, la historia, Polimnia, la pantomima, Euterpe, la música propiamente dicha, Tersícore, la poesía ligera y la danza, Erato, la lírica coral y poesía erótica, Melpomene, la tragedia, Talía, la comedia y Urania, la astronomía. No obstante, el concepto de música en la antigüedad griega era muchísimo más amplio de lo que podemos entender hoy por música. Y en la música se incluían no solamente por la música instrumental o la música vocal, acompañada por instrumentos o solística, sino también la danza y la poesía, porque la poesía se cantaba, el teatro se cantaba, es decir, que es un concepto mucho más amplio del que podemos entender en la actualidad. Los personajes que tienen en la preciosa copa que les estoy mostrando del Museo de Boston son
Apolo, ese dios que además cuyo mismo nombre es, pues un poco nos habla de lo apolíneo, de la belleza misma, es el dios de la armonía, es el dios de la belleza también, y una musa sentada en ese ambiente natural. Las musas suelen estar sentadas en el Helicón, que es esa cumbre del Parnaso. A partir de un determinado momento, concretamente pues en el periodo helenístico, principios del siglo III en adelante, les diría, pues los poetas adquirieron una consideración de extraordinaria relevancia en el marco de la sociedad griega. Y entre ellos Homero, no podía ser de otra manera. Homero se convierte prácticamente en un poeta deificado. Hay, de hecho, muchos templos dedicados a él, los Homeria, donde recibía culto. Esto nos da, nos habla, nos da una idea importante de la primacía de la música en esta sociedad, de a qué punto se había llegado a ser importante la música para que los poetas fueran deificados. Y en esta imagen que tienen es una estela de piedra que se conserva en el Museo Británico, es el conocido como la apoteosis de Homero o el relieve de Arquelao de Priene, porque está firmado, el escultor sabemos el nombre de él, y en ella lo que estamos viendo es en la zona inferior, en ese registro inferior, aparece el poeta siendo coronado, no se ve muy bien, pero está flanqueado por sus dos obras principales, la Ilíada y la Odisea. Hay un altar, es decir, es una escena cultural, y en los registros superiores, tengo un detalle para que vean precisamente el centro, aparecen Apolo, es este personaje que sostiene la gran cítara, rodeado de diferentes musas en este registro, en el registro superior, y coronando todo el conjunto está Zeus con su águila, que, como decía al principio, es el dios que los mitógrafos consideraron el padre de las musas. Los instrumentos apolíneos, por antonomasia, son los instrumentos de cuerda, los cordófonos. La forminge, quizá la más antigua de las cítaras, es un instrumento pues, de músicos profesionales, de los aedos profesionales, es el instrumento que se cita en los poemas épicos, particularmente en la Odisea, y la Odisea, además, el aedo tiene un papel importantísimo, se le considera un personaje principal en diferentes episodios, en diferentes mitos, y por tanto es como si fuera un relato de autoelogio, porque Homero, el aedo, está elogiando pues, a Demódoco, por ejemplo, o a Femio, esos aedos odiseicos. Y es un instrumento que tocan las musas también. En la parte central tenemos la quizara, o la gran cítara de época clásica, es el instrumento apolíneo por antonomasia, en este caso lo vemos en manos del dios, y la lira de tortuga o la gelis, lira, que bueno, fue importantísima en otros ámbitos. No me voy a detener demasiado porque van a tener ustedes la oportunidad de asistir a una conferencia, concierto, dentro de 2 días, con instrumentos, van a poder comprobar cómo suenan estos instrumentos y qué afinación tenían, y por tanto solamente sirvan estas palabras que les digo como una introducción, una levísima introducción al tema. Lo que sí me interesa, volviendo al mundo de los vivos, a la tierra, es que en torno a la cítara, a ese gran instrumento, surgió uno de los géneros más importantes de la antigüedad griega en cuanto a la música se refiere, que es la citarodia. El mundo griego es un mundo eminentemente agonístico, es un mundo que, como ustedes sabrán, valoraba mucho la competición, el ansia de superación, también
lo limpio de esas competiciones, tanto fueran atléticas o musicales, etc. Y en torno a la cítara surge la citarodia. Pausanias, en el libro 10, no lo voy a leer, pero sencillamente es una muestra. Hay muchísimos textos en el libro 10 de la descripción de Grecia de Pausanias, donde se nos habla de los nombres de estos citaredos que llegaron a ser pues personajes importantísimos en el marco de la sociedad griega. Iban lujosamente vestidos, tal y como lo pueden observar ahí, e incluso, fíjense, en el pedestal está subiéndose en una bema, en una tarima, como la que yo tengo aquí, un escenario realmente, y sobre ese escenario aparece la palabra kalos, que significa bello en griego. Es uno de los géneros más importantes y en él participaban tanto los citaredos, propiamente dichos, que son estos personajes que tocaban y cantaban al mismo tiempo. El canto era lo más importante en el mundo griego. Por eso los instrumentos de cuerda, entre otras cosas, fueron considerados superiores a los instrumentos de viento. Y los citaristas, que son los que sencillamente tocaban música instrumental. Especialmente los citaristas debieron ser virtuosos. Fíjense que en el ánfora que tienen a la derecha, el músico aparece flanqueado por dos personajes que sostienen bastones. Estos son los jueces encargados de juzgar esa competición, ese certamen agón que tuvo muchísima importancia y que además formaba parte no solamente del Festival Délfico, obviamente, que es el más importante, sino de otros muchos festivales religiosos del mundo griego. Entre los instrumentos de viento, el aulos o aulo, si lo prefieren, es el más importante en el ámbito humano. Es un instrumento que fue inventado por Atenea. Atenea es considerada la diosa de la razón, pero no solamente eso. Atenea es una diosa industriosa, es una diosa de muchas labores, es la diosa de la tejeduría, es la diosa que fue patrona de los escultores. Y cuentan los mitos que de forma ocasional pues inventó este instrumento, un tubo. Aulo en griego significa eso, tubo. Y al ver que su rostro, al ver que su faz se deformaba al soplarlo, lo arrojó al río. Y entonces Marsias, un sátiro de Frigia, lo recogió. Este tema, bueno, lo han tratado muchísimos mitógrafos, fue un tema también que los artistas pues abundaron en él, especialmente desde que Mirón, este famosísimo broncista de Argos del siglo V a.C., realizara el grupo broncíneo que en su momento estuvo en la Acrópolis ateniense. Ese grupo no lo conocemos, ese grupo escultórico, pero ha llegado hasta nosotros un poco la representación del mito a través de la iconografía de los vasos áticos y a través de las copias romanas, que les he puesto una de las más famosas, que está en los museos vaticanos, pero que tienen muchísimos museos del mundo, ¿no? Representa justo ese momento en que el sátiro va a coger los tubos, pero casi que no se atreve, porque los dioses griegos, todo hay que decirlo, son muy vengativos, pueden ser también muy ofensivos. En la cerámica nos muestra muchas veces a la diosa tañendo el instrumento tal y como la ven, con las mejillas pues, infladas obviamente y contemplándose en un espejo. Ese personaje que tiene el espejo es la personificación del río, el río en el que ella ve sus facciones deformadas. Hay otra narración, otro mito que cuenta que fueron pues, las diosas Hera y Afrodita que al verla tocar el instrumento en un banquete
pues se mofaron de ella porque se había puesto muy fea. Entonces, claro, eso no podía consentirlo una diosa. Hay muchísimos textos, como digo, no puedo redundar en ello, y también bastantes instrumentos que se han hallado en las excavaciones arqueológicas más recientes. En tiempos pasados se encontraban estos tubos de hueso y no estábamos preparados. Muchos de ellos se desecharon y no se atribuyeron una finalidad musical. Hay una estudiosa de esto que es Annie Belis, una profesora francesa, que realmente es la que un poco introdujo esto, y gracias a ella hizo una labor ingente y conocemos hoy muchos instrumentos, se han hecho reproducciones también, por supuesto. Una cuestión que les quería solamente advertir, algunos de ustedes, discúlpenme si ya lo saben, muchos textos clásicos traducen el aulo o aulós como flauta. Es un instrumento diferente. Si lo tuviéramos que equiparar a algún instrumento actual, pues podría ser un oboe, un clarinete. Es decir, esto es un instrumento de viento, sí, pero es un instrumento de lengüeta, que podía ser simple o podía ser doble, pero no es un instrumento de bisel como la flauta. Lo que pasa es que se hizo un poco una convención entre los filólogos y muchos textos yo subrayé la palabra flautista para acordarme de pues hacerles esta advertencia, ¿no? Bueno, es un texto de Ovidio donde la propia diosa, es un texto más tardío, ya romano, pero donde la propia diosa es muy bonito porque relata que uno de sus inventos es precisamente el aulós, ¿no? Y luego dice, la música me importa un comino, vete a paseo, flauta mía, dije, el césped de la ribera la recogió cuando la hube tirado. Sin embargo, yo soy la promotora, inventora y promotora de esta música. Esa es la razón por la que esta profesión festeja mis días. Y de hecho era la patrona, y en el mundo romano siguió siendo la patrona de los auletes, de estos intérpretes. Aquí vemos otra imagen muy parecida donde la vemos reflejándose en ese río personificado con un espejo en la mano. Y bueno, aquí, porque vieran ustedes instrumentos reales, es muy interesante, por ejemplo, el que tienen en la parte superior derecha, este aulós hallado en la ciudad griega de Posidonia, la que luego se llama Paestum en el mundo romano, o también, por ejemplo, el aulós de Selinunte del templo R. Y bueno, algunos de diferentes museos han aparecido hasta la actualidad bastante. Este es quizá uno de los, está como ven fragmentado, es del Ática, de Brauron, y estamos ya en una fecha bastante antigua, siglo VI, V antes de Cristo. Son estos instrumentos que se utilizaban además no solamente en el campo de lo laico, de la vida profana, de los griegos, sino también en los templos. En este caso, pues procede de las excavaciones de un templo. Esta escultura es una maravilla, fíjense que conserva los orificios en la boca donde se metían pues, las lengüetas, ¿no? O sea, que ahí aparece, y en el detalle, siempre aparecen estos jóvenes, muchas veces lo tocan, aquí hay, dependiendo del contexto, ahora iremos viendo varias cosas, pero lo pueden tocar hombres o mujeres, es un instrumento versátil en ese sentido. Y, por supuesto, en torno al aulós, aunque no fue el instrumento querido y el instrumento más agasajado por los filósofos y por los pensadores griegos, pero en su torno surgió la aulodia, donde pues, grandes intérpretes, grandes virtuosos, precisamente fue el virtuosismo uno de los aspectos que hicieron que el aulós se rechazara. Los griegos, desde
En la época de Pitágoras, desde el siglo VI a.C., consideraban que esa música no era edificante para formar los caracteres en la llamada teoría de Lezos y, por tanto, se prefería para la educación musical de los jóvenes los instrumentos de cuerda y también se rechazaba el virtuosismo extremo. Era un virtuosismo que además incluía pues, unos intervalos, unas armonías foráneas de origen oriental en muchísimos casos. Por eso Marsias es un sátiro oriental, es un sátiro de Frigia. Y estos auletes, estos personajes, tuvieron una grandísima aceptación, casi eran mitos, aunque fueran seres humanos, y tenían pues, fans, podríamos decir hoy, que les seguían. Incluso en el mundo romano, a posteriori, se conserva esta costumbre y había grandes concursos de auletes. Tenemos además en Roma, sabemos algo más, hay epigrafía, hay estelas funerarias donde aparecen los auletes representados con todas las coronas que han ganado a lo largo de su trayectoria. Y en estos vasos griegos, que son una fuente importantísima para el conocimiento del mundo antiguo, pues podemos ver que actuaban en solitario, también en este caso rodeado por los jueces, que actuaban a dúo. A veces no voy a entretenerme en esto porque no es el tema de la conferencia, pero a veces hay auletes con cantantes, es decir, hay diferentes formaciones musicales, diferentes ensambles, ¿no?, que se ve clarísimamente en las representaciones. Llevan también una indumentaria pues muy lujosa, a veces incluso aparatosa, y para sostener el instrumento utilizaban una correa de cuero, un artilugio, una especie de correa de cuero que, como ven, se ataba tanto en la nuca como en la parte superior de la cabeza. Evidentemente, el soplar a través de una boquilla, un instrumento de viento, supone un gran esfuerzo físico y la forbella hacía que la emisión del sonido fuera más homogénea, fuera más perfecta, y también evitaba pues, que a los propios intérpretes se les pudieran tener algún problema físico en las mandíbulas, ¿no? Y ahí pues, claramente hay muchísimos que aparecen así. En este caso me llamó la atención este detalle que pongo aquí, que está en Taranto, en el Museo Arqueológico de allí, porque la tiene en la mano. Acaba de terminar seguramente su actuación y la tiene en la mano. Y además los vasos griegos, desde luego, nos dan muchísimos detalles sobre la performance, es decir, sobre cuál era la actuación propiamente dicha. Realmente nunca sabremos, aunque nos vamos aproximando poco a poco a estos sonidos, pero nunca sabremos a ciencia cierta cómo sonaba de verdad, aunque ya hay, pues bueno, Felipe Aguirre se lo mostrará muchísimo mejor que yo, pero sí tenemos a través del arte, a través de la iconografía, pues muchos detalles. Incluso esa palabra que les puse arriba, gitón heirodotos, es esta túnica que llevaban. Es una túnica lujosísima, de mangas. Probablemente el gitón griego es una túnica sin mangas, una túnica que usaban generalmente las mujeres, los hombres normalmente utilizaban una túnica corta, un gitoniscos, pero en este caso fíjense que tiene una costura y que le han cosido las mangas, algo que no era nada frecuente en el mundo griego. Parece que es una túnica de origen oriental, no hay un consenso estricto desde el punto de vista académico, pero podría ser persa, y que todos estos aditamentos, este diseño, ¿no?, tan moderno, podríamos pensar hoy, y esos circulitos que son muy frecuentes, podrían ser incluso piezas brillantes, lentejuelas. Hay algunos autores que hablan de esto, algunos textos griegos que nos están hablando de la indumentaria. Esta misma túnica la utilizaban también los auletes
que participaban en las competiciones atléticas, porque no podemos olvidar que en este ámbito estamos hablando de gimnopedias, música, o sea, el espíritu y el cuerpo, es decir, música y gimnasia. Y hay muchísimas disciplinas cuyos entrenamientos se hacían al son del aulós y también las propias competiciones. En este caso, el hecho de que el músico vaya vestido tan elegante nos está diciendo que no estamos hablando de un ensayo, no estamos hablando del entrenamiento de los atletas, sino de la propia competición. También en las escenas claramente asociadas con el teatro. La invención de la lira es también una invención divina. Este es un fragmento del himno homérico IV que está dedicado al dios Hermes. Hermes es un dios también poliédrico. La verdad es que muchos de los dioses griegos tienen muchas facetas. Generalmente es conocido como dios de los caminos, dios de los comerciantes. El dios Psicopompo es el dios que conduce a las almas a su destino final, al más allá, pero tiene una relación interesante con la música porque es un dios astuto, es un dios, también el dios de los ladrones y nada más nacer, pues lo que hace es robar unos ganados, los ganados que cuidaba el rey de Admeto, que cuidaba Apolo, y vuelve corriendo a la gruta de Cileno donde había nacido y encuentra una tortuga. Y con ella fabrica la primera lira. Y esto es lo que nos está contando este preciosísimo texto. Es mucho más largo, porque claro, no voy a entretenerme, pero después de esto el propio Dios le da una lección de música a Apolo, a su hermano, que se reconcilia con él e intercambian. Es Hermes el que le regala la lira a Apolo y a cambio Apolo le regala el caduceo, esa especie, entre comillas, de varita mágica que un poco es el atributo iconográfico más importante del dios. Es una lira, se llama lira de tortuga, está fabricada con el caparazón de la testudo marginata, que es una especie de tortuga bastante grande, de una especie endémica del mundo griego, que luego pasó a Sicilia y a otros lugares, y que tiene pues este caparazón, y que, como ven, lo verán mejor en el concierto, pues se sostenía a una mano, tiene pues unos brazos muy sencillos. Es un instrumento sencillo, realmente, y es el instrumento que tuvo más acogida y que se prodigó más entre los varones, sobre todo. Han aparecido muchísimos caparazones de tortuga en las tumbas de los varones. Al principio no sabíamos qué era esto, por qué tienen caparazones de tortuga estos señores como ajuar, como parte del ajuar funerario, ¿no? Y entonces, pues evidentemente eran los difuntos varones de la élite, los aristócratas, un poco en virtud de su aristella, de su excelencia, pues se hacían enterrar con estas liras que habían formado parte de su educación y que les situaba socialmente en un estatus muy elevado. Solamente los personajes de rango, de estatus elevado, podían ser instruidos en el tañido de la lira. Un instrumento sencillo, como digo, pero imprescindible en el marco de la sociedad. Como decía hace un momento, para la educación de los jóvenes se prefirió siempre la formación en los instrumentos de cuerda. Así lo dice, entre otros muchos, Platón en este texto que he extraído muy breve de República. Escogeremos a Apolo y sus instrumentos antes que a Marsias y a los de este. En República 3, la educación musical es de suma importancia a causa de que el ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma y la afecta más vigorosamente. Y también he traído un texto
posterior, pero importantísimo, del de música de Arístides Quintiliano, el que se dice, mostrando que el beneficio que se obtiene a través de la melodía aulética es escaso y exhortando a los sabios a huir, he saltado algunas frases, de la molicie que produce. La diosa, se refiere al mito que les he contado hace un momento, la diosa rechazó el aulós por aportar un placer que es inadecuado para las personas que buscan la sabiduría. Son como dos escalas diferentes de concepción de estos instrumentos. Los jóvenes griegos, en un principio, por lo que sabemos actualmente, pues hasta los 6 años eran instruidos en las casas, después, andando el tiempo, se crearon escuelas y desde los 6 años en adelante, pues existieron escuelas de música. No tenemos demasiados textos de esa época tan antigua, pero sí, por ejemplo, en el caso de Aristófanes, se refiere a la educación de la antigüedad con respecto a su tiempo y dice, hablaré entonces de cómo era la educación antiguamente. Lo primero que aquel se refiere al pedagogo, al maestro, era una canción, bien fuera la de la terrible Palas de estructura de ciudades o la canción que lejos nos lleva, que cantaban con las piernas separadas entonando la armonía que habían recibido en herencia de sus padres. Se habla también un poco de la tradición oral, de la disciplina en este texto. Es muy largo y no he querido poner más, pero es muy importante. Aquí vemos un pedagogo con su discípulo, ambos tocando las liras y una forminge en la parte alta. El propio Arístides Quintiliano también habla de la importancia de la música, solamente esa frase que tengo en negrita, que la música, como ninguna otra, es la actividad más poderosa para la educación y que nuestras naturalezas, si permanecen sin corregir, son a menudo corrompidas. Y hay muchos vasos griegos, sobre todo del siglo V, donde aparecen ya escuelas de música con muchos personajes, con diferentes instrumentos, incluso no solamente con liras, que eran los instrumentos prioritarios, como digo, sino también con bárbitos y con auloi. En ese caso no vemos el aulós, pero sí vemos esto que está aquí, a ver si soy capaz de señalarlo. No. Esto en el personaje que está de pie, detrás del alumno sentado con la lira, eso es una sibene, es el estuche en el que se guardaba el aulós. Y luego hay otros donde claramente veremos en esta copa, por ejemplo, en la parte inferior también tenemos un aulete, un niño arriba recitando, los instrumentos colgando de las paredes, o sea, claramente es una escuela. Vemos también otra sibene ahí colgada encima del texto. El texto se ha reconocido, es una canción, es la canción del escamandro. Son mayoritariamente vasos que proceden de las necrópolis etruscas. Los etruscos eran muy poderosos económicamente en el mundo antiguo y los mejores vasos griegos proceden de las tumbas etruscas. En este caso vemos no solamente los aulós, sino también un bárbito, que se lo voy a mostrar ahora, que es un instrumento que generalmente está asociado, como veremos a continuación, al simposio. Hay muchas escenas, muchísimas, de lecciones de música. Siempre con varones. Las niñas tenían una consideración, como todos ustedes saben, diferente, y la educación para ellas, por lo menos en el mundo ateniense, que es el mundo que más conocemos, era mucho más limitada. En las imágenes y los textos, que no son tampoco del todo abundantes, nos muestran a las niñas como danzarinas
fundamentalmente, y en esta escena que les estoy mostrando lo que podemos ver es claramente una coreografía de danza con dos instructores, un varón y una señora, aquí lo ven muchísimo mejor, con un movimiento simétrico. Es muy bonito siempre en los vasos griegos, pues que son muy expresivos, y fíjense cómo se mueve el vestido de las niñas para indicar que están haciendo un giro, y bueno, esa simetría propia de la coreografía. En esta terracota también vemos un poco esa misma idea. Uno de los aspectos de la sociedad griega donde la música pasó a primer plano fue el matrimonio. El matrimonio era un ritual importantísimo para la mujer, además, y entonces todos los actos que tenían que ver con el matrimonio estuvieron plagados de música. Es un rito propiamente dicho, y la música estuvo presente en todos los ritos. ¿Cuál era la función de la música? Pues ahí he señalado algunas de las cosas que podrían ser más importantes: animar a la novia, suscitar la procreación, sacralizar el propio ambiente, el propio rito, crear la fiesta, y también, por supuesto, celebrar la unión. Luego volveré a ese texto de Homero, y bueno, dentro de lo que es el rito había un momento álgido, el momento más importante es la Pompé, esa procesión nupcial que conducía a la novia desde la casa de su padre hasta la casa de su marido. La mujer griega pasaba a ser pues propiedad dejaba de ser propiedad del padre para pasar a ser propiedad del marido, y por eso este acto es muy importante, porque esa procesión en ese transcurso de una casa a otra pues mostraba además la propia sociedad griega, mostraba el estatus. Era una procesión nocturna, fíjense que se realizaba a la luz de las antorchas, estos primeros personajes, y casi siempre acompañados de música. En este detalle que les muestro, la música está arriba, en estas figuras que danzan, este personaje que toca una lira enorme, un aulete, pero en otros casos, ahora veremos, la música aparece también en la procesión. Hay muchos tipos de cantos nupciales, pero los más importantes son estos que les muestro. El propio canto del matrimonio, que es el himeneo, es el canto del cortejo nupcial. Después el canto que se interpretaba en la puerta de la cámara nupcial, un esquema reconocible, y que sobre todo pues eran un poco los más allegados de los novios, los que lo interpretaban hoy los he puesto, por ejemplo, hay alusiones sexuales, pues bueno, elogio de los cónyuges, y también pues deseos obviamente de felicidad. Y luego había por la mañana, después de la noche de bodas, el canto intempestivo para despertar a los novios tras la noche de bodas, que era el diegerticón. Y la temática más importante, pues ahí ven, les he extraído algunos fragmentos de la poeta Safo, una de las más importantes poetas de Lesbos, y son estos: la despedida de soltera, el don de la virginidad, importantísimo en aquel tiempo, el adiós a la virginidad, y también las alabanzas al novio. En algunos casos, pues esas alabanzas al novio son metáforas incluso de los aspectos varoniles de él. Las bodas griegas duraban 3 días, había 3 días de celebraciones importantísimos, que son, este es el primero, proaulia, el segundo día se denominaba gamos, matrimonio propiamente dicho, y el último, epaulia. El acto más importante del primer día de esta celebración era pues una procesión que conducía a la novia hacia el baño nupcial. Era como una especie de catarsis, una especie de purificación, y se hacía ese baño
con este recipiente que les he mostrado un detalle para que vieran una escena típica por la noche también a la luz de las antorchas, pero es un recipiente muy importante en el mundo de la mujer griega, es el lutróforo, que con él, digamos, se bañaba la novia y también es un recipiente funerario. Y se bañaba a los muertos. Y mucha de la iconografía que aparece representada en estos lutróforos es una iconografía que tienen que ver o con los funerales por eso o con los matrimonios. En este caso vemos el aulete y la procesión, claro, no he puesto el que se desarrolla en torno a esa música. El día importante, es el día central, el día del matrimonio, es el día que se producía ese traslado de la novia de una casa a otra. Primero había un banquete en casa del padre de la novia, después se producía esa pompe donde, Apolo, el dios, un poco para que vean ustedes esas similitudes entre los dioses y los hombres que les contaba al principio, Apolo había interpretado el papel de Citaredo en las bodas de Tetis y Peleo, una de las bodas, los padres de Aquiles, uno de los personajes más importantes de la mitología. Entonces, pues en las bodas de los hombres, los músicos un poco ocupaban el papel de Apolo y eran el trasunto real de lo apolíneo. Aparte de esos lutróforos, hay muchísimos recipientes femeninos, como por ejemplo los joyeritos, estas píxides, como este que tienen ahí en la parte derecha, con representaciones alusivas a las bodas. Si se fijan, el novio está haciendo un gesto violento, está raptando a la novia, porque la manera de ejemplificar eso era pues ese gesto, no es la de adestrar iuntio de los romanos, que es un contrato y los novios están dando la mano, no. Aquí el novio simbólicamente está raptando a la novia para llevarla a su casa. Lo que pasa que todo esto, si fíjense ustedes en este texto, el canto 18 de la Ilíada, ¿no? Todo esto hacía que las casas se llenaran. Esto es un fragmento de la descripción del escudo de Aquiles, que nos narra Homero ahí en el canto 18. Y fíjense, había bodas y convites y novias a las que la luz de las antorchas conducían por la ciudad. Es la ciudad que estaba en paz, desde cámaras nupciales. Muchos cantos de boda alzaban su son. Jóvenes danzantes daban vertiginosos giros y en medio de ellos emitían su voz flautas dobles, auloi, y forminges, mientras las mujeres se detenían a la puerta de los vestíbulos maravillados. Desde luego debía de haber un ambiente extraordinario. En algunos casos esa pompe, esa procesión, aquí ven también claramente ese gesto del rapto que señalaba, pues aparece con antorchas y en este caso interpretado por al son del aulós. Esta es la llegada a la casa del novio, la novia era recibida por los suegros y obviamente también era un momento importante, como todos los momentos importantes en el mundo griego, se acompañaban de música. Y en el último día, pues ya en la casa de los desposados se celebraba otro banquete al que iban pues todos los conocidos. Este es un banquete divino, es un detalle, he hecho una composición con todo lo que son los personajes del cuerpo central del vaso François que les citaba al principio, donde vemos aquí a la novia, a Tetis, es la boda de Tetis y Peleo, esa boda famosa que les señalaba antes. La novia está ya metida en casa, en el gineceo, ya va a salir pocas veces de la casa para ocasiones muy contadas. Y es Peleo el que está recibiendo a los invitados. Este es el día posterior. Y a partir de ese momento, la vida de las mujeres griegas se desarrollaba esencialmente en el interior de la casa. Eran oikónomas, eran, digamos, las administradoras de la
de la economía doméstica, las que regulaban un poco todo el detalle, y uno de sus entretenimientos era hacer música. Hay muchísimas representaciones donde aparecen las mujeres griegas en la intimidad de sus casas tocando cordófonos esencialmente, tal y como lo ven aquí. Probablemente sea un día de epaulia, es decir, un tercer día de matrimonio, porque está recibiendo como regalos, cajitas con regalos, que eso nos está indicando, pero como ven está tocando un arpa triangular y muy pensativa. Aquí también es una escena muy parecida, la presencia de Eros también, o de Hímeros, pues hace, y también el propio vaso, un leves gamicós, que es también un vaso de uso matrimonial. Hay muchos de estos, y hay algunas representaciones que muestran verdaderos conciertos. Voy rápida porque sé que me queda mucho todavía y no quiero aburrirles demasiado, pero sí me gustaba que vieran ustedes, aunque fuera rápidamente, todo esto. Y de este ámbito femenino, del universo femenino, vamos a pasar a otro universo completamente distinto, el universo masculino, el universo que se desarrollaba en el interior de las casas, en el andrón, la habitación más importante de las casas griegas y la habitación que, como su nombre indica, estaba ocupada y destinada para el uso de los varones. Y en el andrón tenían lugar las celebraciones, los banquetes más importantes de las élites griegas, que eran los simposia, simposion en singular, simposia en plural. Unas celebraciones que, bueno, tenían como finalidad la conversación, el entretenimiento y también, de alguna manera, cambiar el mundo, dicho sea de paso, porque fueron tan importantes la influencia que ejercieron esos círculos de opinión, entonces, que incluso están relacionados con la caída de algunas tiranías griegas, a principios del final del siglo VI y principios del siglo V. Y en ese universo, también en torno al vino, el otro dios relacionado con la música es Dioniso. Dioniso no es un dios músico propiamente dicho, pero es verdad que como su culto es un culto extático, es un culto mistérico, estuvo siempre acompañado de música, de una música completamente distinta, una música orgiástica, una música ruidosa, una música que se interpretaba con castañuelas, con crótala y con tambores, con címbalos. Él nunca toca esos instrumentos, toca un cordófono y ese cordófono es el bárbito, que es el instrumento que tenía, digamos, mayor protagonismo en manos de los simposiastas, estos personajes que celebraban el banquete. Había también diferentes tipos de canto, un peán introductorio, el peán es un himno dedicado a Apolo, después los cantos improvisados generalmente de los simposiastas aficionados y después sobre todo los escoliáticos que eran ya virtuosos, personajes que estaban contratados para tal fin. En este caso vemos también a una mujer que está tañendo el aulós, son las heteras, las contratadas para amenizar esas reuniones, en este caso también. Y este es el instrumento que verán ustedes también que se utilizaba. Es un instrumento de origen oriental, probablemente, asociado a la poesía erótica, a los líricos griegos, Anacreonte, Safo, Alceo, Terpandro, todos ellos, pues digamos, pusieron de moda en el mundo griego este instrumento cuyos orígenes era la cítara asiática, así lo llaman los textos, se llama baromos, barmos, hay diferentes etimologías, y bueno, como ven, pues es un instrumento más grave porque tiene la longitud de las cuerdas mucho más grande, pero tiene también un caparazón de tortuga. Aquí vemos a Safo, la poeta,
tocando un instrumento de este tipo. Y bueno, pues obviamente en estas celebraciones, en estos simposios, aunque se mezclaba el agua con vino en diferentes cantidades para mantener la conversación de una forma más o menos racional durante muchísimo tiempo, pues llegaba el momento de la embriaguez. Y este es un fragmento magnífico de Eubulo, donde nos dice pues, hasta qué excesos se podían llegar, ¿no? Las primeras copas son estupendas porque alegran el corazón. Esos son además las dos caras de Dioniso. Dioniso es un dios que alegra el corazón, pero que puede llegar a ser terrible, ¿no? Cuando se abusa de él, ¿no? Pero fíjense lo que dice, la cuarta ya no es mía, pertenece al mal comportamiento, a partir de ahí ya se empieza uno a portar mal. La quinta para gritar, la sexta para la grosería y los insultos, la séptima para las peleas, la octava para romper el mobiliario, la novena para la depresión y ya la décima para la locura, la inconsciencia, ¿no? Es un fragmento magnífico. Y luego también el simposiarca, que era un poco el personaje que dirigía todo esto, pues era el que determinaba la mezcla del vino, o sea, si había más vino o más agua, y dependiendo de lo importante que fueran los asuntos a tratar, eran reuniones de élite, pero cuando llegaba ya la octava, la novena copa, venía la juerga, el comos, y estos comastai se pues daban a, digamos, actitudes incluso groseras, eróticas. Hay algunas escenas absolutamente pues muy picantes en este sentido, porque son verdaderas escenas de travestismo, escenas sexuales explícitas, y casi siempre es el aulós. Y también en las procesiones dionisíacas, como Dioniso es un dios que aceptaba entre sus adeptos a todas las clases sociales y a todos los géneros, aparecen las mujeres. Ahí vemos a una tocando el aulós, a otra tocando el bárbito. Son procesiones dionisíacas, no cabe duda de ello. Vamos a ver un detalle, porque hay tirsos, que son esos cetros asociados al culto dionisiaco, también procesiones nocturnas, como vemos en esa. Y bueno, en este caso es una auletria, una mujer que toca el bárbito y una cantora, esta que eleva el rostro hacia arriba y con la boca entreabierta, claramente está cantando. En estos ritos mistéricos, tanto en el culto dionisiaco como en otros, lo que prima es la percusión. Son cultos que buscan alterar la conciencia de los fieles a través de la música. La música es un medio extraordinario para eso y pues bueno, son los instrumentos de percusión, los tímpana o tímpanon en singular, asociados a Dioniso, asociados a Cibele, a la diosa frigia, que esta es la iconografía además más importante de esa diosa sedente con un león encima y con el tímpano ahí en la mano, un instrumento, es un tambor de marco con un parche que se interpretaba además, ahora la vamos a ver en otras imágenes, de forma vertical. Ahí lo tienen, por ejemplo, en esta figura, esta danzarina, es una de terracota policromada que está danzando. Muchas veces son escenas dionisiacas, como digo, aquí incluso es un sátiro el que la está tocando, mientras la Ménade, fíjense que está elevada sobre la punta de sus pies, está danzando. Y también tenemos los crótalos, crótala en griego, que serían el instrumento antecesor, según algunos, de las castañuelas, un idiófono también de entrechoque que aparece en muchas escenas de este tipo. Las heteras, estas prostitutas a las que me citaba antes, en este caso es clarísimo que es una de ellas porque está desnuda. Los simposiastas, él es un simposiasta porque va coronado. Todos esos detalles, si nos vamos fijando, nos van dando datos sobre quiénes son estos personajes que se representan. Hay muñecas
Han aparecido también en las tumbas como parte de los ajuares funerarios, muñecas que tienen estas muñecas articuladas típicas griegas o representaciones de niñas bailarinas, tumbas de estelas funerarias que fueron de quien fue bailarina, en este caso esta señora probablemente era una bailarina que murió y que se está despidiendo de su hijito. Les voy a poner muy rápidamente un fragmento de una crotalistria que conocí en Atenas el verano pasado. Era un congreso internacional de musicología al que asistí. Estas posturas que ella hace están imitando las posturas de la cerámica griega. Está inspirada, incluso la redecilla que lleva es un sacos. Bueno, sencillamente para que tuvieran una idea, es un ejemplo de lo que digo. Címbalos han aparecido en las tumbas también. En este caso les pongo uno muy antiguo, del 1400 o 1100, de la edad del bronce, y también uno posterior, pero son prácticamente idénticos. Aparece también aquí en el vaso François, la última persona está tocando, si se fijan, esos címbalos o esta figura que les he ampliado. Hay muchísimos. Y luego ya para la batalla existe un instrumento que es la trompeta larga, la salpinge, que es el instrumento de fanfarria, es el instrumento de llamada a la batalla. Hay esta fábula de Esopo, es muy interesante, ¿no? Porque cuenta lo siguiente. Un trompeta que convocaba al ejército, al ser hecho prisionero por los enemigos, gritó: «No me matéis, soldados, a la ligera y sin motivo, pues yo no he matado a ninguno de vosotros, ya que excepto este bronce no tengo ningún otro». Ellos dijeron: «Pues por eso precisamente vas a morir, porque tú, que no puedes combatir, reúnes a todos para el combate». Era el instrumento por antonomasia de llamada a la batalla. Un instrumento es una trompeta larga que remata, como ven, en un pabellón abierto, generalmente, a veces puede tener una forma piriforme, y el trompetista, ahí les he puesto el nombre, recibía el nombre de salpintis o salpintés. También a veces, como vemos en este escita, se tocaba con la forbella. Y es el instrumento de fanfarria. En este fragmento aparece además incluso esa notación totote tote ta 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 do do sol do mi, y aparece ahí la notación musical que a veces no conocemos, ¿no? También tenemos esa idea de instrumento de llamada a la batalla en Esquilo, en este fragmento que les pongo de Euménides. Y según Santulis, que es uno de los grandes músicos griegos en la actualidad y los mejores conocedores, él es trompetista, además en griego, de la Orquesta Nacional, además de Atenas. El ámbito aproximadamente es un ámbito pues desde ese sol 2, hasta el re 5, un ámbito importante, podía tener bastantes piezas. Esta es una pues de época helenística probablemente, que se conserva en el Museo de Boston. La toca la fama, el dios Ares, probablemente los guerreros griegos, como llamada a la batalla, como decía, los guerreros escitas, este es el vaso que les mostraba antes en detalle para que vieran la forbella, las amazonas, esta es Antiopeya, una de las amazonas. Esta también es el otro detalle, es una amazona que está soplando ese instrumento. Y también lo que es muy interesante es que los propios trompeteros que anunciaban los Juegos Olímpicos fueron
considerados pues, como personajes importantes, y hubo competiciones de trompeteros, aquellos que tenían el tañido más claro, más fuerte y más eficaz. Por tanto, ¿no? Incluso fíjense, les he puesto nombres de algunos de los trompeteros olímpicos más famosos y las victorias que obtuvieron. Algunos es que habían ganado lo que se llama el periodoniqués, que había sido ganador del gran circuito olímpico, de los grandes santuarios olímpicos, de los 4. En este caso es un sátiro con Dioniso, pero en este caso es un personaje real. Como ven, en todos los temas que les estoy mostrando, ya voy acabando, no se asusten. Todos los temas que les estoy mostrando tenemos el ámbito de lo divino y el ámbito de lo humano, el ámbito terrenal, porque los hombres están imitando. La siringa, ese instrumento que tocan el dios Pan, se llama también flauta de Pan, realmente el nombre griego es Syrinx polykalamos, que quiere decir siringa de múltiples cañas. Es un instrumento pastoril asociado a Pan. Ahí tienen una gruta con las ninfas de este dios de los pastores, es un dios con patas de cabra. Y estas musas, aquí tienen a Calíope, a la más importante de las musas también, en un detalle del vaso François, tocando una siringa, porque probablemente ese culto de las musas fue prioritariamente un culto de la naturaleza, como ninfas de las aguas y de las montañas. Y aunque no quiero que nos pongamos tristes, pero vamos a terminar hablando de la muerte, porque la muerte fue otro de los aspectos fundamentales para los músicos griegos, y es un rito de paso, quizá el más importante de todos los ritos de paso de los humanos. Hay el mito de Orfeo, que todos ustedes conocerán, o por lo menos tendrán alguna noticia de él. Pues es el mito que nos indica una cosa: el Orfeo, con el poder de su música, consiguió ablandar el corazón de Hades y de Perséfone, los dioses del inframundo. Le devolvieron a su amada, a Eurídice, con la condición de que no volviera la mirada hacia atrás, una condición demasiado dura, demasiado fuerte para un ser humano. Y Eurídice muere por segunda vez, Orfeo pues cae en la desesperación, y este mito nos indica que el poder de la música es muy fuerte, pero que nada es superior al poder de la muerte. Orfeo, además, según algunos mitógrafos, es hijo de Apolo y de la musa Calíope. Es un héroe, pero es un héroe además muy poco común, porque los héroes son guerreros, son victoriosos, tienen un carácter fuerte. El arma de Orfeo es la música, es la cítara, es un personaje oriental también, ahí le vemos con esas vestiduras tan elegantes. Y evidentemente todos estos muchachos, estos aristócratas que se habían educado en su tierna infancia en la música para demostrar esa dignidad, esa categoría social que habían adquirido a través de su educación, se hicieron enterrar con sus liras. Y en este caso, es tema mitológico, son Tetis y las Nereidas, sus hermanas, llorando ante el cadáver de Aquiles en el momento que una de sus tías va a depositar la tumba como ajuar, igual que está en las grebas, el casco, el escudo del héroe ahí en el lecho fúnebre. Y esta es quizá uno de los ejemplos que mejor les podría poner, la tumba del musicista en Pantanelo, en Metaponto, donde, como pueden ver, tiene un gran caparazón de tortuga, estaba acogido por la mano del difunto, que se ha interpretado como un bárbito, por el tamaño del instrumento. Antes se decía como una lira, pero los estudios recientes lo han interpretado como un bárbito. Y evidentemente muchas de estas escenas de exposición del cadáver, de prócesis, aparecen acompañadas de música. Incluso en algunos casos este instrumento que les voy a mostrar ahora
Este es el detalle de la pieza anterior. Sistro a pulo, sistro rectangular, un instrumento que se puso de moda en el siglo IV, está asociado siempre a la armonía de las esferas, a la música del más allá. Es un instrumento pues, de una sonoridad suave, de una sonoridad también aguda, un ámbito agudo, y es un instrumento de entrechoque también. Se llama sistro a pulo, o psítira sería el nombre griego. Evidentemente la música también fue algo para el más allá, un arte que sobrevive al propio difunto, como estamos viendo en estos vasos funerarios, los lécitos de fondo blanco, que son preciosísimos, son de fabricación ateniense, la mayoría de ellos. Aparecen personajes tocando instrumentos musicales de cuerda, es lo más habitual, casi lo único, y no sabemos si son los personajes que iban a visitar las tumbas o los propios difuntos, porque hay una ambigüedad semántica dificilísima. Esto es complejísimo de saber. En este caso, parece probable que sea el propio difunto. Se trata de perpetuar un poco, la idea es perpetuar la vida más allá de la muerte, como decía, y en algunos casos son ofrendas que se depositan en la tumba, como este gran bárbito que aparece ahí junto a otros objetos, junto a vasos funerarios, en este caso una lira. Aparecen dos personajes, son ofrendas claramente. Y en otras ocasiones, como en esta, lo que tenemos es un monumento a la memoria, una vanitas. Aparecen una tumba destruida, los vasos rotos, tirados, una lira rota de la que solamente se ve la parte superior, la maleza, un poco de alguna manera haciendo alusión a eso, a lo efímero de la vida. La verdad es que solo la música o solo a través de la música somos capaces de recordar a veces algunos momentos, porque la música penetra no sabemos, en algún lugar, ¿no?, de nuestro entendimiento, de nuestro cerebro, que pues otras artes o otros lenguajes no pueden concebir. Son monumentos a la memoria, son monumentos que se han interpretado, por tanto, de esta manera que les comento. Espero haber puesto un poquito de luz en este tema que por lo menos para mí es apasionante y sobre el que nos queda muchísimo por aprender todavía, porque todos son estudios que van poco a poco avanzando. Muchísimas gracias. Gracias.